8 de la mañana, 7 en Canarias, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el radio. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz si se incorporan a esta hora con nosotros. Es miércoles 20 de agosto, ya 20 de agosto de 2025, un día lluvioso en el norte y en el entorno del Mediterráneo. Tenemos alerta por fuertes precipitaciones y tormentas en puntos del País Vasco, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y también Baleares. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados. Un día más. A esta hora en Madrid tenemos 19 grados, vamos camino de los 31, lejos quedaron ya los 40 y por encima de 40 que alcanzamos en días anteriores. La máxima nacional en Córdoba, Málaga y Murcia con 36, la mínima en Soria con 10. Más de una semana después, y afortunadamente parece que los incendios empiezan a dar un respiro, una evolución favorable que viene condicionada por el cambio de tiempo con temperaturas mucho más bajas y en algunos puntos precipitaciones, como digo, abundantes. En Castilla y León ya bajan de 30 los incendios activos, algunos de ellos han descendido en nivel de gravedad y muchos vecinos han podido regresar a sus hogares. Última hora, Tamara Hernández. Es quizás el pequeño rayo de luz que comenzamos a ver tras días de trabajo contra esta ola de incendios. De los activos, 9 aún continúan en nivel 2, con León como la más afectada y Zamora con el incendio en Porto. Dos panoramas diferentes, dado que en León mejora la situación, aunque menos de lo esperado, eso sí, con el realojo de 18 localidades y por otro en Porto, Zamora, el humo del incendio obliga a desalojar las localidades sanabresas de Riba del Lago Nuevo y Riba del Lago Viejo. Lo que más preocupa es la población. Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta en León, y Miguel Ángel García, director técnico del operativo que lucha contra el incendio que se originó en Porto. Entendíamos que la situación climatológica podía favorecer también esa mejora, pero no ha sido, digamos, en el nivel que esperábamos, pero sí que ha permitido, pues en este caso, el realojo de varias localidades. Ha estado muy contenido el incendio, ha estado muy sujeto el incendio y las líneas de defensa que habíamos construido, que habíamos preparado, pero se ha producido un cambio de viento y todas las líneas que habíamos trabajado en ellas durante toda la tarde se ha saltado. ¿No? Y como previsión, Daniel, lo venimos contando, a las 12 será el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien informe de esas medidas de recuperación para las zonas afectadas por los incendios forestales aprobadas en un Consejo de Gobierno extraordinario. Gracias, Tamara, pues estaremos muy pendientes. Galicia mantiene 8 focos activos con más de 70.000 hectáreas arrasadas según el último balance. Cerca del 10% de la provincia de Orense ha quedado calcinada, aunque afortunadamente no ha habido que decretar nuevas evacuaciones en las últimas horas. La Junta advierte de que quedan días complicados, pero las perspectivas son razonablemente optimistas y ya se empieza a trabajar en las ayudas a los damnificados. En Extremadura solo hay un incendio activo, el de Jarilla. Su perímetro se acerca a los 170 kilómetros y vive horas determinantes. Afrontamos los días con esperanza y luego se va truncando porque las cosas no han venido saliendo bien con el tema de la meteorología y la dinámica del propio incendio, pero puede ser que este sea el día clave en la extinción del incendio. Esto decía el consejero de Presidencia, el señor Abel Bautista. Aquí, como en otras regiones, la llegada de más medios y las nuevas condiciones climatológicas permiten a las autoridades ver un futuro algo más despejado. De hecho, los 200 vecinos del municipio de Rebollar, que tuvieron que ser evacuados, ya han podido regresar a sus hogares, así que ya no queda ninguna localidad desalojada o confinada en Extremadura. Asturias contabiliza 15 incendios, de los cuales 7 permanecen activos, 6 controlados y 2 estabilizados, y en Madrid ya se ha dado por controlado también el incendio de Colmenar Viejo. Los vecinos desalojados de manera preventiva han dormido esta noche en sus hogares. Les recuerdo que hay varias carreteras secundarias cortadas, así que si tienen previsto ponerse al volante, consulten los canales oficiales de la Dirección General de Tráfico, y les recuerdo también que por 7º día consecutivo se mantiene suspendido el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Se va a actualizar la información a mediodía. Por cierto, ya se ha retomado la circulación entre Madrid y Andalucía después de que un incendio en Toledo obligara a detener el tráfico ferroviario en la tarde de ayer. Es la mañana de Federico. Es radio. Y en apenas 3 horas, alrededor de las 11 de la mañana, Pedro Sánchez va a presidir la reunión del Comité Estatal que monitoriza la evolución de estos incendios. Lo hará de manera telemática, porque ya ha regresado a La Mareta tras su breve periplo por Cáceres y Zamora. El presidente del Gobierno interrumpió el pasado domingo sus vacaciones para desplazarse hasta Orense y León. Aprovechó esa agenda
para anunciar el despliegue de 500 militares, despliegue que le venían solicitando días atrás los varones del Partido Popular, también el presidente Alberto Núñez Feijóo, y este martes ha utilizado su visita a Cáceres para hacer otro anuncio. El próximo martes, día 26 de agosto, el Gobierno procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a muchos de los territorios que hoy están sufriendo estos incendios. Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado. Bueno, pues el presidente sale a anuncio por reaparición. Coincidencias nada casuales al margen. Lo único positivo de esta estrategia política es que ya sabemos cuándo va a actuar el gobierno, cada vez que el líder del Ejecutivo tenga a bien interrumpir su retiro vacacional. Por supuesto, no aportó ningún detalle adicional sobre estas ayudas, tampoco hubo ocasión de preguntarle al respecto porque de nuevo, y esto ya lo intuíamos, de hecho lo comentábamos ayer a primera hora, el presidente no aceptó preguntas de los periodistas después de esta declaración institucional, algo que sí hizo, por ejemplo, la presidenta extremeña María Guardiola, que le acompañaba en ese momento. Por lo demás, sigue evitando la autocrítica, defiende que ha actuado de manera diligente desde el primer momento y atribuye al cambio climático esta terrible oleada de incendios. Todo claro para legitimar ese pacto de Estado que anunció, o que recicló más bien, el pasado domingo y del que tampoco nada se sabe. Enfrente, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acusa al gobierno de escatimar medios apoyándose en las peticiones que a día de hoy siguen formulando algunos de sus presidentes autonómicos. Lo que sí quiero insistir una vez más en la petición que hicimos el viernes al Gobierno de España. Pedimos más medios porque vivíamos unas circunstancias inéditas, extraordinarias, excepcionales, reconocidas por todo el mundo. Es cierto que llegaron ya algunos efectivos militares después de varios días pidiéndolo, pero falta todavía muchos de los medios que hemos pedido. Espero que durante estos días, y durante estos días tiene que ser ya. Bueno, pues hoy sabemos por el diario El Mundo que el Ministerio del Interior tardó 5 días en preguntar a las regiones que no tenían incendios activos de qué medios disponían para colaborar en las labores de extinción. Publica este diario el correo remitido a varias comunidades el pasado viernes, día 15, cuando ya la situación se había descontrolado en regiones como Galicia o Castilla y León. Una exclusiva que desde luego da sentido a declaraciones como las que ayer, junto a Pedro Sánchez, verbalizaba la presidenta María Guardiola. El sábado por la mañana empezamos a tener la ayuda con medios de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, de Murcia, de Portugal, y a mediodía del domingo comenzamos a tener más refuerzos de unidades y de secciones de la UME y algunos medios que, como veis, también continúan llegando ahora de otras comunidades autónomas como Cataluña, Baleares, como Aragón. El sábado empezaron a llegar esos medios, pero la culpa es del cambio climático. A pesar también de que hay 32 detenidos por su participación en estos incendios y cerca de 100 investigados. Entre tanto, y a pesar de que el presidente del gobierno dijo ayer también en esa declaración institucional que no era momento de utilizar como arma arrojadiza la gestión de esta crisis, sus ministros, desde luego, parece que no se dedican a otra cosa. Óscar López. Yo creo que quienes ejercen la presidencia de una comunidad autónoma, siempre de la misma manera, que es escurriendo el bulto y buscando como responsable al Gobierno de España cuando es su competencia, pues no hacen sino deteriorar un modelo, el autonómico, que se pensó para lo contrario, para que los gobiernos ejercieran sus competencias, para tener gobiernos cerca del territorio. Si cada vez que hay un problema salgo corriendo y la culpa es del papá Estado, entonces tenemos un problema. Dice el ministro que si cada vez que vienen mal dadas las comunidades autónomas se lavan las manos, tenemos un problema. Y quizás sea cierto, pero también se puede ver desde la otra perspectiva. Si cada vez que tenemos un problema el gobierno se cruza de brazos a la espera de que le pidan ayuda, también tenemos un problema. Es la mañana. Es radio.
Incendios al margen, hoy también es noticia la investigación a España que ha impulsado el Congreso de Estados Unidos para analizar las consecuencias del contrato que el Ministerio del Interior firmó con Huawei por valor de 12 millones de euros. A raíz de ese contrato, la empresa china va a almacenar nada más y nada menos que las escuchas policiales de investigaciones judiciales en curso. El gobierno ha defendido y sigue defendiendo, lo hizo por ejemplo el pasado lunes el ministro Óscar López, al que acabamos de escuchar, que esta decisión no compromete en ningún caso la seguridad nacional, tampoco la de países terceros, pero no piensan lo mismo en Washington o en Bruselas. Además, uno de los argumentos que ha venido utilizando el gobierno de manera recurrente es que otros países europeos, véase Alemania o Francia, también mantienen compromisos contractuales con Huawei y que algunas comunidades autónomas del PP, véase la Comunidad de Madrid o Andalucía, también han firmado algún que otro contrato con esta empresa china, solo que, claro, hay un matiz importante, no para materias tan sensibles como esta. Bueno, hoy hay que recordar, por cierto, que desde 2017, por ley, toda empresa china debe facilitar al régimen de Xi Jinping cualquier información que resulte de interés. Y dadas las prácticas y costumbres del Partido Comunista Chino, pues entenderán que no ofrece mucha confianza. Hoy nuestro compañero David Alandete firma una pieza muy completa y muy interesante en el diario ABC al respecto de qué medidas puede adoptar Estados Unidos, desde controlar, apunta David, las exportaciones hasta sanciones comerciales. Y esto es, ya digo, determinante porque no solo España como país se vería afectada al paralizarse, por ejemplo, el intercambio de información de inteligencia nada más y nada menos que con Estados Unidos, sino que aquellas empresas tecnológicas españolas que trabajan con la administración pública también podrían verse perjudicadas. Se podrían denegar licencias o incluso imponer sanciones. Estados Unidos le ha dado de plazo a España hasta el próximo 31 de agosto, 11 días, para rescindir este contrato, pero por ahora el gobierno se mantiene en silencio. El presidente ha declarado categóricamente que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania, pero sin duda podemos ayudar en la coordinación y quizás proporcionar otras garantías de seguridad a nuestros aliados europeos. El presidente entiende que las garantías de seguridad son cruciales para asegurar una paz duradera y ha ordenado a su equipo de seguridad nacional que coordine con nuestros aliados en Europa y que continúe cooperando y discutiendo estos asuntos con Ucrania y Rusia. Y estas son declaraciones de esta misma madrugada. La portavoz de la Casa Blanca ha confirmado que Estados Unidos no desplegará tropas en Ucrania para garantizar la paz, en caso de que se ponga fin a la guerra, pero no ha descartado otras opciones militares. Es uno de los principales debates que están teniendo lugar ahora mismo, que involucran a Washington y a Bruselas, cómo impedir que Rusia vuelva a atacar Ucrania firmada la paz. Hoy mismo la OTAN ha convocado a los jefes de Estado Mayor para abordar, entre otros, este asunto. En paralelo se sigue trabajando para propiciar un encuentro entre Vladimir Putin y Zelensky. Ninguno se ha negado de manera taxativa, así que se busca un lugar que, según algunas informaciones que conocemos hoy, podría ser Hungría. Los líderes europeos manejan la posibilidad, algunos, de que este cara a cara con o sin la presencia de Trump como mediador, podríamos decir, tenga lugar en las 2 próximas semanas. Todo ello mientras ultiman un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Así lo acordó ayer el Consejo Europeo. Hay que decir que fue un día bastante ajetreado en Bruselas porque también hubo cumbre telemática de los populares europeos, una cita que aprovechó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para compartir los detalles de la reunión del lunes en la Casa Blanca. Dolors Montserrat, secretaria general de los populares europeos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar con vosotros. No sé si nos puede ofrecer algún detalle adicional de esa reunión que no haya trascendido a los medios de comunicación. Bueno, así fue. La presidenta Ursula von der Leyen desde Estados Unidos mantuvo una videoconferencia con todos los primeros ministros y presidentes de los partidos populares en toda la Unión Europea y por tanto el presidente Feijóo también estaba presente en esta reunión. Y donde el Partido Popular Europeo es el partido que está marcando la línea política de Europa en la guerra de Ucrania y el que está logrando que Estados Unidos cambie su posición de inicio hacia un acuerdo que respete la soberanía del pueblo ucraniano, porque tenemos que tener claro que la paz solo debe ser justa, duradera y con garantías reales, y esto es lo que busca el Partido Popular Europeo y lo que busca la Unión Europea en todo su conjunto, porque no nos podemos engañar. Putin, su intención no es detenerse en Ucrania, no quiere un acuerdo, quiere
un imperio, ¿no? A través de la amenaza y de la ocupación, ¿no? Como ha hecho con Ucrania, ¿no? Y por tanto, lo más importante que ayer estuvimos hablando con la presidenta Ursula von der Leyen es lo que ha conseguido la Unión Europea con el liderazgo del Partido Popular Europeo, que es la unidad de Europa, ¿no? Con la firme resolución de no abandonar a Ucrania, porque solo así seremos respetados y escuchados en el mundo. Y, por tanto, Europa ha dado un paso adelante que no admite retrocesos, porque detrás está el abismo, detrás está pues Putin, ¿no? Que ha ocupado y ha hecho una invasión a Ucrania. Y, por tanto, la crisis de Ucrania nos ha obligado como Unión Europea a crecer, a unirnos en la adversidad, y por tanto hemos forzado y hemos conseguido nuestra presencia global e internacional en el proceso de paz, ¿no? Y sobre todo pues que las condiciones son claras, las condiciones que estuvieron negociando más de 6 horas la propia Úrsula con los mandatarios como el canciller alemán, también de la CDU, del Partido Popular Europeo, con Giorgia Meloni, con el presidente de Finlandia, también del Partido Popular Europeo, en Washington, fueron claras las condiciones. Pues primero, el alto al fuego previa negociación. Lo que no puede ser es que Putin, ¿no?, continúe el fuego, ¿no?, contra Ucrania cuando empezamos, ¿no?, estas negociaciones de paz. El segundo punto importante es que solo Ucrania decide y tiene que decidir sobre su territorio, y luego pues que se está trabajando en las garantías de seguridad en Ucrania y se está trabajando a través de la Unión Europea y con Estados Unidos, y esto es muy importante. Y eso, por supuesto, si Putin no entra a jugar en esta negociación de paz, pues que hay un plan B, y el plan B son más sanciones, el paquete 19 de sanciones de la Unión Europea hacia Putin, así como también, ¿no?, habiéndolo trabajado también con Estados Unidos. Por tanto, se está avanzando, no es fácil, ni mucho menos, es difícil, pero también es muy decisivo para Europa. Pero hemos conseguido la unidad y estar sentados con Trump y Zelensky, por supuesto, con el tema de Ucrania, ¿no? Y enfrente hemos visto pues el aislamiento internacional de Sánchez. Me quiero detener en ese segundo punto. Cuando ustedes dicen que solo Ucrania decide sobre su territorio, ¿quiere decir, por ejemplo, que si en la negociación Ucrania renuncia a parte de su territorio, ustedes lo van a aceptar? Claro, es competencia nacional, ¿no? Es competencia de Ucrania, del pueblo ucraniano, del presidente de Ucrania, del Parlamento ucraniano, de decidir sobre su territorio. Por supuesto que nosotros, ¿no?, como Unión Europea, lo que queremos es que se mantenga Ucrania en su unidad territorial. Los tratados internacionales dicen que solo se cambia, ¿no?, una unidad territorial por acuerdo, nunca por ocupación, por amenazas o por guerra. Y por tanto, eso recae, ¿no?, en la soberanía nacional de Ucrania. Pero para nosotros lo más importante, ¿no?, es haber también, ¿no?, conseguido, ¿no?, que Estados Unidos cambie su posición de inicio, ¿no?, y que nos hayamos sentado Unión Europea y Estados Unidos con Ucrania, con Zelensky, pues para hablar, ¿no?, los tres, ¿no?, sobre la solución final. No es fácil, pero para mí lo más importante, ¿no?, y para el Partido Popular Europeo, es que debemos ser inteligentes, y la mejor diplomacia es la que logra sus objetivos sin hacer ruido. Y ayer fue una reunión muy importante, antes de ayer y la de ayer, en Washington y en Europa. Sin embargo, no sé si han conseguido imponer a Donald Trump una unidad plena. Lo acabamos de escuchar. La Casa Blanca ha confirmado que Estados Unidos no va a desplegar tropas en Ucrania. No sé, por un lado, si Bruselas tiene decidido hacerlo, y por otro lado, ¿qué le parece esta decisión de Estados Unidos de no desplegar militares sobre el terreno? Bueno, justamente ¿no?, lo que acordó la Unión Europea con la administración Trump es que están continuando trabajando los dos equipos, juntamente con Zelensky, en las garantías de seguridad en Ucrania, y con el apoyo tanto de Estados Unidos como de Europa. Y por tanto, esto continúan trabajando los equipos, y en los próximos días, semanas, ¿no?, vamos a saber más sobre esto. Pero lo importante es que se está trabajando sentados en la mesa Estados Unidos, la Unión Europea, y también Zelensky, Ucrania, y por tanto esto es muy importante. España no ha participado en los debates importantes de estos días. Pedro Sánchez no ha sido invitado a ninguna de las reuniones, digamos, más importantes. ¿Esta ausencia se ha comentado entre sus colegas europeos? Bueno, pues por supuesto, ¿no? O sea, Europa y el mundo han descubierto quién es realmente Pedro Sánchez.
que es un farsante, ¿no? Y lo que hacen los países serios con los farsantes es ignorarlos. Lo han calado, ¿no? Es un personaje tóxico, pues por la corrupción, por sus engaños y por las mentiras. Sánchez ha enfadado a los aliados en muchas ocasiones. Se ha reído de ellos en su cara en la cumbre de la OTAN. Dijo en España que no había firmado lo que había firmado dentro de la OTAN, crea tensiones innecesarias constantes con Estados Unidos y con todos los aliados, porque crea alianzas opacas y peligrosas con países rivales, con China, por ejemplo, el caso Huawei, y porque en los encuentros y cumbres va repartiendo lecciones de democracia cuando es el primero que no respeta las reglas, ni las leyes, ni los acuerdos, ¿no? Uno que ha dado una ley de amnistía que no era por un interés general, sino por un interés personal de Sánchez, asimismo, ¿no? Lo dijo la Comisión Europea, ¿no? Por lo tanto, solo hay algo peor, ¿no?, que el ridículo, ¿no?, que es la irrelevancia. Y el mejor ejemplo de la marginación de Sánchez lo hemos visto esta semana. Primero con la reunión de líderes europeos con Zelensky, a la que no fue invitado, y después con la reunión de esta semana en la Casa Blanca, donde tampoco ha estado presente. Y si miras la foto, se ve perfectamente, ¿no?, cómo está la presidenta Úrsula, que es del Partido Popular Europeo, cómo está Meloni, que es de los conservadores europeos, cómo está Macron, de los liberales, también estaba el canciller alemán de la CDU, o el presidente de Finlandia, también del IPP, pero justamente no había absolutamente nadie socialista y por lo tanto no estaba Sánchez. Porque la realidad no puede ser más humillante para un presidente que se cree el líder del mundo y que tiene que arrastrarse para entrar por la puerta atrás a reuniones a las que no ha sido invitado. Y por tanto Sánchez está recogiendo lo que ha sembrado. Mencionaba usted el contrato con Huawei. En las últimas horas hemos conocido que el Capitolio va a impulsar una investigación a España precisamente por este contrato. Dado que la Unión Europea lo quiere abordar desde la perspectiva comunitaria, es el principal destino de las exportaciones digitales estadounidenses y las consecuencias, al menos según algunas informaciones que se publican hoy, también pueden ser comerciales. ¿Preocupa el hecho de que esta investigación pueda lastrar las relaciones de Estados Unidos con el conjunto de la Unión Europea, no solo con España? Totalmente, es que Europa ya le ha dicho a España, Europa lo ha dicho, la Comisión Europea lo ha dicho a todos los 27 países de la Unión, pero ya ha dicho que cualquier contrato, ¿no? O sea, que un contrato que suponga, ¿no?, que ponga, ¿no?, en riesgo infraestructuras críticas para nuestra defensa, para nuestro transporte, nuestra energía, nuestra soberanía, y datos pues no muy importantes para Europa y para cada uno de los estados, pues que significa un alto riesgo. Esto Europa ya lo ha dicho, la Comisión Europea ya lo ha dicho, y es que ahora lo dice Estados Unidos. O sea, ahora sobre Sánchez hay un doble foco, ya no solo de la Comisión Europea, sino también de Estados Unidos. Y es más, yo misma este mes de agosto he pedido a la Comisión Europea que evalúe las consecuencias de seguridad de este contrato de Huawei, que pone, ¿no?, en riesgo, ¿no?, porque va a adjudicar, o sea, este contrato lo que hace es adjudica el almacenamiento de escuchas telefónicas españolas bajo el Poder Judicial, ¿no?, por decisión judicial sobre estas escuchas, pues esta empresa china con vínculos con la inteligencia china va a tener el almacenaje de estas escuchas telefónicas, ¿no? Y el gobierno dice, no, es que lo hago por precio, ¿no? Es que, oiga, la seguridad, y es lo que está diciendo la Comisión Europea y lo que le está diciendo ahora a Estados Unidos, la seguridad debe prevalecer sobre el precio. Esto siempre, ¿no? Y por tanto ahora tiene un doble foco, ya no solo Europa, que Europa ya lo hizo de oficio y el Partido Popular Español hemos pedido a la Unión Europea que analice y evalúe las consecuencias de este contrato, sino que ahora también ha sido pues el Capitolio que le ha pedido al Departamento de Comercio que investigue la adjudicación de estas escuchas judiciales. Y lo que puede suponer esto, ¿no?, si el gobierno Sánchez continúa, ¿no?, con la adjudicación de este contrato, lo que supondrá también a nivel para España como país, pues que ya no seamos fiables. Por esto nosotros, con nuestros aliados, por esto nosotros desde el Partido Popular Español hemos pedido que se rescinda este contrato, porque primero que todo está comportando un conflicto diplomático con la Unión Europea y con Estados Unidos. Segundo, de seguridad de primer nivel, porque no es una disputa comercial, no es un tema de precio, sino que es un tema de seguridad nacional, de confianza de nuestros aliados y de credibilidad de España como país en la OTAN, en la UE, y por tanto también con nuestros aliados como puede ser Estados Unidos, ¿no? Más por allá... tanto,
estamos pidiendo la rescisión de este contrato por parte del Partido Popular Español a Sánchez. Más allá de las consecuencias en términos de imagen y de reputación, ¿esa investigación de la Comisión Europea puede concluir con sanciones económicas a España si no rescinde ese contrato? Si la Comisión Europea evalúa, ¿no?, que pone en riesgo la seguridad nacional española y, por tanto, europea, porque esto significa abrir la puerta a la expansión de una empresa que puede utilizar estos datos, ¿no?, pues para dañar a la Unión Europea, pues sí. O sea, y la Unión Europea desde el primer día ha sido muy dura y muy tajante con este tema, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que Zapatero es el caballo de Troya de China, Pedro Sánchez el que abre la puerta de Europa a Pekín, y esto es más grave aún cuando todo se acuerda, ¿no?, con opacidad, sin comparecencias. Más interés que el lobby de Zapatero. Seguimos esperando que el presidente y los ministros de Interior, Defensa y Exteriores suban a la tribuna del Congreso a dar la cara ante esta barbaridad que están cometiendo, porque, lo vuelvo a repetir, lo que está en juego son secretos de Estado, seguridad nacional, información judicial reservada y datos de miles y miles de ciudadanos, y abriendo la puerta también a Europa, ¿no?, en cuanto a esta empresa, ¿no?, que tiene pues relaciones, vínculos, ¿no?, con la inteligencia china. Ustedes vinculan efectivamente este contrato con los negocios, por ejemplo, de figuras como Zapatero. ¿Han valorado solicitar la comparecencia del expresidente en el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta que ya lo han hecho en anteriores ocasiones? Por ejemplo, recuerdo a propósito de su posicionamiento en Venezuela. Sí, lo valoramos todo. Lo primero que hemos pedido a la Comisión Europea es que evalúe este contrato y, por tanto, esperemos, ¿no?, pues que la Comisión evalúe este contrato y que tengamos, ¿no?, la primera contestación por parte de la Comisión, y luego iremos avanzando. Pero está claro que el Partido Popular Español, el Partido Popular Europeo, tenemos muy claro que, ¿no?, un contrato de estas características, ¿no?, de datos tan sensibles, pues pone en riesgo, ¿no?, nuestra defensa y nuestra seguridad. Un par de asuntos más rápidamente. Esta semana hemos conocido la imputación de Begoña Gómez por malversación de fondos públicos. El próximo 9 de septiembre, por ejemplo, el Consejo de Europa va a celebrar un debate sobre los casos de corrupción que afectan al gobierno. Hoy el Financial Times lleva a portada al matrimonio Sánchez Gómez de nuevo. Tenemos también el informe Greco. El gobierno no cumplió ninguna de las 19 medidas para combatir la corrupción. Ustedes han promovido varios debates en el Parlamento Europeo al respecto. No sé si tienen pensado presentar nuevas iniciativas cuando se retome el curso político. Mire, no pararemos, porque realmente vamos a defender el Estado de Derecho de España en Europa, pero también la lucha contra la corrupción, tolerancia cero, ¿no?, a la corrupción. Y le digo de verdad, o sea, el ritmo de escándalos del gobierno y el entorno de Sánchez es tan alto que lo hemos como metabolizado como algo natural, y no podemos hacerlo, porque hay que repetirle a los ciudadanos que esto no ocurre ni ocurriría en ningún país de Europa. En cualquier otro país de la Unión Europea, el presidente del gobierno hubiera dimitido y convocado elecciones. Y por tanto vamos a ver ahora también, ¿no? Lo estamos viendo ya no solo en el Parlamento Europeo, en el Consejo Europeo, sino que está ya en toda la prensa internacional. Hoy nos hemos despertado con esta portada con foto de Sánchez y Begoña, pero ya vimos como el The Times, uno de los grandes prestigiosos periódicos del Reino Unido, que le llamaba Teflón, Don Teflón, en una editorial a Sánchez. Y tenemos que explicar quién era Don Teflón. Don Teflón era el apodo que los medios americanos pusieron al capo más importante de la mafia italiana de Nueva York, para que veamos cómo lo están comparando a Sánchez en los medios internacionales. Ya no solo ha sido The Times, The Financial Times hoy y también otras, ¿no?, anteriormente en otras semanas, sino que también estamos viendo, por ejemplo, el Le Figaro en Francia, el Corriere de la Sera en Italia, el De Bild en Alemania, que han puesto de manifiesto los casos de corrupción. Por tanto, o sea, está haciendo un daño tremendo a la credibilidad también de España.
lo que está haciendo Sánchez, ¿no? Y encima ahora pues vemos, ¿no?, todas estas, no solo lo vemos en la prensa, sino que en septiembre, ¿no?, el fiscal general no puede dar el discurso de inicio del año judicial cuando está sentado en el banquillo y procesado por cometer delitos a orden del gobierno. Esto sería impensable en cualquier otro país de la Unión Europea, que el fiscal general de Alemania está, ¿no?, sentado en el banquillo y continúa en su puesto. O la señora Begoña Gómez, mujer del presidente, no puede pasar ni un día más sin aclarar lo sucedido con su cátedra ficticia, su máster subvencionado, su secretaria, y también acusada por el juez de cometer delitos, ¿no? Y Sánchez no puede seguir representando a España ante Europa cuando firma acuerdos y compromete, ¿no?, la seguridad de España, como hemos visto con este caso de Huawei, ¿no? Por tanto, cualquiera de estos ejemplos bastaría, ¿no?, para que el gobierno cesara y convocara elecciones en cualquier país de la Unión Europea. Por tanto, Sánchez tiene que hacer lo mismo. Por último, eurodiputada, una pregunta porque les interpela directamente. Dijo ayer Puigdemont que tenía paciencia para sacar adelante la oficialidad del catalán en las instituciones comunitarias, y además también les acusó de llamar a varios mandatarios para pedirles que votaran en contra en la Asamblea de Asuntos Generales, que es el foro que debate este asunto. No sé si usted lo quiere desmentir o confirmar, tampoco sería nada malo, entiendo. Vamos a explicarnos. ¿Quién está sentado en el Consejo Europeo? En Europa, sobre todo, hay tres instituciones: Parlamento, Comisión Europea y Consejo Europeo. El Consejo Europeo es quien decide este tema, y el Consejo Europeo, quienes están sentados, son los primeros ministros de los gobiernos de España. Que yo sepa, Feijóo aún no es primer ministro de España, lo será, y pronto, y va a volver, ¿no?, sobre todo España, a pintar en la escena internacional y va a solucionar los problemas reales de los españoles. Quien está sentado es Pedro Sánchez, por tanto, Puigdemont a quien se tiene que pedir es a Pedro Sánchez. Mira, voy a explicar, ¿no?, el tema del catalán en Europa. O sea, Europa, y ya lo he dicho antes, han calado a Sánchez. Saben que el tema del catalán en Europa es un pago político de Sánchez al prófugo para gobernar, algo que choca con los tratados y que también les genera preocupación por el elevado coste. En Europa vieron que la amnistía no era por el interés general, sino por el interés personal de Pedro Sánchez. Y el tema del catalán en Europa lo ven igual, y lo dice una que piensa y habla en catalán, y lo veis perfectamente con mi acento, ¿no? Pero esto no va de lenguas. Europa considera que esto no va de lenguas, sino que Europa lo ve que va de cesiones a cambio de votos. Es un pago más a Puigdemont, así mismo también lo ven del propio prófugo, ¿no?, de la justicia, para mantenerse unos días más agonizando en el poder. Pedro Sánchez cada vez pinta menos en Europa. Es un personaje tóxico, calcinado y débil. Y encima presenta a su ministro de Economía a presidir el Eurogrupo y tiene que retirarse por no tener apoyos. Coge a su ministro de Exteriores a arrastrarse por Europa en medio de la guerra de Ucrania y de los aranceles de Estados Unidos para decir que la oficialidad del catalán es una cuestión de prioridad europea. Claro, pues sus socios europeos, los socios que él dice que son, ¿no?, sus primeros ministros, pues han sido sus primeros ministros, sus compañeros en el Consejo, que le han dicho que no, y quien está sentado ahí es Pedro Sánchez, no está Feijóo. Por tanto, expliquemos la verdad, y por tanto, Puigdemont a quien le tiene que reclamar es a Sánchez, o sea, que no tiene nada que ver con el Partido Popular. Dolors Montserrat, secretaria general de los Populares Europeos, le agradezco que haya atendido la llamada de este programa para debatir y analizar la actualidad. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Es La Mañana de Federico. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. Bueno, rápidamente, vamos a repasar otras noticias de esta jornada. Enseguida va a estar por aquí Paco Maruenda, el director de La Razón, y hoy su periódico ofrece novedades relacionadas con la investigación a Begoña Gómez. Eso es, Moncloa anuló un teléfono móvil de la asesora de Begoña Gómez antes de que declarase como testigo ante el juez sobre su polémica contratación y las tareas que llevaba a cabo. Tal y como publica La Razón, solo 7 días antes, Presidencia del Gobierno dio de baja uno de los 3 números que utilizaba Cristina Álvarez. Ahora, tras la nueva imputación de la mujer del presidente por malversación, el Gobierno vuelve a salir en su defensa atacando directamente al juez Peinado. Escuchamos a José Manuel Álvarez y a Óscar López. Estamos frente a una causa que es claramente prospectiva. El Tribunal Supremo fue muy claro al respecto y todas las esposas de los presidentes del Gobierno han tenido siempre una persona o varias. Me ha indignado. Sorprendido del juez Peinado. Es difícil sorprenderse de algo a estas alturas, porque creo que no puede haber investigaciones prospectivas. Más cesiones.
El Gobierno prevé aprobar la quita de la deuda de Cataluña pactada con Esquerra a principios de septiembre. El partido de Oriol Junqueras ha anunciado el acuerdo un día después de señalar a María Jesús Montero rechazando una negociación para aprobar los presupuestos. Mientras en Francia el prófugo Puigdemont ha reaparecido en un acto para anunciar que en otoño decidirán si continúan o no apoyando al gobierno de Sánchez. Por eso digo que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora porque hemos dado suficiente tiempo. Hay cosas que se tienen que producir. Hay cosas que se han de producir. Inmigración. El Ministerio del Interior ha publicado las cifras de llegadas de ilegales a nuestro país. En Baleares aumenta más de un 75% y en Ceuta y en Melilla se incrementa un 15%. Una subida especialmente en Melilla, donde las llegadas se han multiplicado por 4. En las últimas horas, 134 inmigrantes han sido rescatados en Baleares. Este jueves está previsto que desde el gobierno de Marga Proens analicen la preocupante situación con los distintos consejos insulares. Enaltecimiento de ETA. COVID ha documentado un total de 135 actos de apoyo a ETA celebrados durante las fiestas de verano tanto en el País Vasco como en Navarra. 26 de ellos apoyados por instituciones locales gobernadas por Bildu, facilitando su realización e incluyéndolos en los programas oficiales. Denuncian además que el Parlamento Vasco tiene paralizada desde hace meses una propuesta legislativa para sancionar estos actos. El expresidente Uribe liberado. El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe. El exmandatario condenado a 12 años llevaba cumpliendo condena desde principios de agosto. En un escrito, la justicia ha decidido amparar el derecho fundamental a la libertad individual. El expresidente, a través de sus redes sociales, ha agradecido todo el apoyo recibido en las últimas semanas. Por su parte, el director de su partido, Gabriel Vallejo, ha subrayado que esto supone una gran noticia para el país. Le escuchamos. Es una gran noticia para el país, para el Partido Centro Democrático, pero sobre todo para el presidente Álvaro Uribe, que seguirá defendiéndose en libertad. Por eso le decimos a Colombia y al mundo que esta infamia, que esta enorme injusticia, nos la quitaremos de encima hasta cuando el Creador nos lo permita. El régimen de Maduro responde a Estados Unidos. El dictador Maduro ha movilizado a 4 millones de milicianos como respuesta a los enviados de Estados Unidos ante sus costas. El despliegue ordenado por Trump se produce en el marco de su guerra contra los cárteles latinoamericanos. Desde la Casa Blanca, su portavoz asegura que Estados Unidos está preparado para usar todo su poder y frenar el narcotráfico que llega al país. Caroline Levitt. El presidente Trump ha sido muy claro y consistente. Está preparado para utilizar todos los elementos del poder estadounidense para detener el flujo de drogas en nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel de narcoterrorismo. Según la opinión de esta administración, Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de este cártel que ha sido acusado en Estados Unidos por tráfico de drogas hacia el país. Y en deportes finaliza la jornada 1 de la Liga y lo hace con el debut del Real Madrid y la primera victoria de Xabi Alonso 1-0 frente a los Osasuna con gol de Mbappé de penalti en un partido que se le hizo pesado al conjunto blanco. Debutó, por cierto, Franco Mastontuono. El fútbol nos da hoy un descanso y será mañana cuando volverá con el Rayo en la fase previa de la Conference League. El viernes será ya la jornada 2 de la Liga con un Betis Alavés. Es la mañana de Federico. Hemos alcanzado en este punto las 9 menos 20, una hora menos en Canarias. Me ha ido un poco la hora de las manos, lo reconozco, así que no vamos a hacer esperar mucho más a Paco Maronda y a Víctor Rubido. Pero antes, Jaime, hay que plantear a nuestros oyentes la pregunta del día. Efectivamente, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han vuelto a la primera línea de acción política y ahora ambos cuestionan su apoyo a Pedro Sánchez. El líder de Junts lo condiciona, entre otras cosas, a la implantación del catalán en las instituciones de la Unión Europea y asegura que ha dado el suficiente tiempo para que el gobierno implemente los acuerdos que facilitaron la investidura socialista. Por otro lado, el republicano cuestiona a María Jesús Montero y afirma que no es la persona que más pueda contribuir a que haya presupuestos el año que viene. Por esto mismo queremos preguntar a los oyentes su opinión sobre la aparición repentina de Puigdemont y Junqueras y si piensan que están preparando el terreno para romper por fin con el ejecutivo de Pedro Sánchez. Ya nos pueden dejar sus opiniones en nuestro Instagram @eslamañana de FJL o a través de un audio WhatsApp en el 648 91 92 60. Es la mañana. Es radio.